Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Y en nuestra sección de cultura política les vamos a presentar una obra que tiene interés, por supuesto. Es un libro de Julio Scherer García. Se llama Historias de muerte y corrupción y va a hablar de personajes como Calderón, Juan Camilo Mourinho, el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán, la Reina del Pacífico y otros. El fundador de la revista Proceso divide su obra en 4 capítulos fundamentales y a lo largo de ellos hace un recorrido interesante, digo yo, hasta cierto punto, para analizar fundamentalmente la descomposición del sistema de justicia y fundamentalmente la ruptura de la paz aquí en nuestro país. Hay que recordar que el propio Julio Scherer García entrevistó a un personaje de gran calado como lo es el Mayo Zambada, pues aquí en este libro él reproduce parte de la crónica y nos vuelve a comentar, como lo hizo en la revista Proceso, cómo es que se logró esta entrevista. Sin embargo, y si ustedes me lo permiten, yo podría decir que a través de este libro, Julio Scherer García toca temas que se han tocado pues constantemente en los medios de comunicación e incluso llega a reproducirse a sí mismo. Se cita a sí mismo a través de obras que él ya ha escrito, es decir, Julio Scherer García, a través de Historias de muerte y corrupción, se recicla una vez más. Vamos con el análisis de esta obra a través de la sección Cultura Política. Una de las grandes promesas de los sexenios panistas, quizá la más importante, fue la del cambio. Cambio en todos los sentidos, en el manejo de la economía, en la procuración de justicia, en la generación de mejores condiciones de vida, en la equidad de oportunidades, en el combate a la impunidad y a la corrupción. Sin embargo, a 10 años del cambio aún existen facturas por cobrar. Esta es la visión del periodista Julio Scherer García, quien deplora cada palabra que ha quedado solo en el discurso. Por eso es que habla de una tragedia en la que también hay víctimas, y es que, afirma, detrás de cada una hay un nombre, un apellido, una historia. Tal es el planteamiento de Historias de muerte y corrupción. Más de 120 páginas en las que abarca temas como la entraña del narco, la guerra de Calderón, los niños sicarios y los abusos del poder. Como se lee en la contratapa del texto, es el retrato de la brutalidad del México de nuestros días. En la entraña del narco es el recuento de Scherer de la cita organizada por Ismael el Mayo Zambada, pero más allá de la inédita entrevista, es el relato de las palabras y de su significado. De acuerdo con el periodista, el capo tiene su propia visión de la ineficacia de la lucha en contra del tráfico de drogas y de los escasos resultados de la campaña armada. Al presidente lo engañan sus colaboradores, son embusteros y le informan de avances que no se dan en esta guerra perdida, dijo Zambada en aquella ocasión y luego remató. El narco está en la sociedad arraigado como la corrupción. En la guerra de Calderón, el fundador del semanario Proceso inicia con una palabra: desaliento. Al inicio de su mandato, Felipe Calderón Hinojosa dejó ver que emprendería un camino distinto al de Fox y combatiría a fondo la corrupción y su punto de apoyo, la impunidad. Sin embargo, poco después anunció que en contra de los Fox, incluida Marta Sahagún, no habría acción alguna. Para Scherer, con esto se mostraba un indicio del porvenir, una guerra sin estrategia y sin orden que atraería peores resultados que los que buscaba combatir. Los niños sicarios es uno de los temas que evidencia qué tanto en lo que ha cambiado la realidad de este México de hoy. Cada vez más, y también cada vez a más tempranas edades, la sangre nueva nutre las filas de la delincuencia. Finalmente, en los abusos del poder se enlazan las historias de Manuel Buendía y de Juan Camilo Mourinho, y se vuelven a los lugares comunes de la perversidad del sistema y de las conjuras palaciegas por hacerse con el mando. Julio Scherer es un duro juez del gobierno panista en turno, pero también hay que decir que en sus palabras se adivina una velada simpatía por personajes como el Mayo Zambada y Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico. Además que en una buena cantidad de las páginas de esta historia de muerte y corrupción, el periodista se recicla a sí mismo. Que el lector sea, pues, quien dictamine acerca de la verdad o no del texto. A fin de cuentas, habría que agregar: Julio Scherer es Julio Scherer, y eso ya es mucho decir. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimenta.
bueno, lo dije ya, a pesar de que algunos de los temas que trata Julio Scherer García son reiterados, vale la pena tenerlo de cerca porque por supuesto que Julio Scherer García es todo un personaje. Ya a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde, yo les invito, amigos y amigas de Canal 10 y de Radio 620, a que nos llamen a nuestros 3 números telefónicos, al 836-0736, al 836-1767 y al 800-100-200. Llámenos a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde, y 2 de estas personas que nos llamen serán acreedoras a esta obra, la de Julio Scherer García, Historias de muerte y corrupción. Ya lo saben, nuestros 3 teléfonos están ahí, 836-0736, 836-1767 y el 800-200. Y me voy a permitir también decirles el nombre de los ganadores del libro que rifamos la semana pasada desde Atlacomulco, que narra parte de la historia y de la reseña que hace de sí mismo el ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel. Las 2 ganadoras de este libro son Liliana Saldívar e Irma Martínez. Entonces yo les invito a que pasen a las instalaciones de análisis político, a nuestras oficinas, en J. Guadalupe Aguilera número 709, en la colonia Guillermina. Las ganadoras del libro pasado son Liliana Saldívar e Irma Martínez. Amigos y amigas de Canal 10 y de Radio 620, de esta manera estamos llegando al final de nuestra edición de este sábado 26 de marzo. Yo le reitero el saludo cordial del licenciado Rafael Herrera Piedra, pero también de todos los que participamos en la hechura de esta edición. Los invito para la próxima ocasión y les deseo como siempre que este fin de semana para ustedes y sus familias sea excelente.